Vivimos en un mundo que exige respuestas rápidas, opiniones inmediatas y certezas absolutas. Cambalache nace para lo contrario. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que se cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y la Mignón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que la vidriera y respetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá no vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Muy, pero muy buenas tardes, muy buenas noches, gente. ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos, bienvenidas a esto que hemos decidido llamar Cambalache, que está arrancando de esta manera, muy tranquilitos. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? 20 de abril, día lunes, acá en el aire de FM Delta 105.1 para todo San Cayetano y la zona. Saludos a toda la gente que está prendida en el stream de la radio, en twitch.tv/Cambalache Radio, en la página de la radio también, www.delta105.com.ar. Bienvenido, vamos a poner a grabar ya mismo este programa, perfecto, porque esto después se sube, como ustedes bien saben, al canal de YouTube de Cambalache Radio y podés revivir los programas una vez terminada la emisión en vivo. De hecho, eso es lo que hice el viernes pasado, ahora que me acuerdo. Volví a escuchar un programa después de rato, hacía rato que no escuchaba, y a veces está bueno, es necesario para corregir algunas cositas, para acomodar otras. De hecho, verán que le volví, quienes estén en el streaming, viendo en la cámara acá, que los saludo, miren cómo andan. Le volví a poner esto al micrófono porque me di cuenta que no estaba tan bien sin el filtro. Bueno, acá estamos, tomando una limonada, muy tranquilo, salud. Locura con la limonada tengo. Qué cosa rica.
Encontré una forma de hacerla muy buena, que si quieren después le paso la receta. Sale impresionante. Con un limón te haces un litrito de limonada. Casi. Limón grande. Hola Nacho, amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Mirá vos cómo perdiste la racha de visualizaciones consecutivas de este stream, la puta madre. Vos que venías, pero... ¿Qué pasó? ¿No la perdiste? Excelente. Bien. No sé. No me apareció el aviso de que vas 53 visualizaciones consecutivas en este stream. Bien, estamos muy relajados, arrancamos me parece, pero el día lo amerita. El invierno de a poco... Bueno, no, recién arranca el otoño, me quedé pará, con el invierno esperá. Pero bueno, vos sabés que prendí calefactor, estaba fresco hace un rato. Acá el teléfono me marca ahora en este preciso instante 14 grados en la ciudad de San Cayetano. Para mí hacía un par de grados menos, a lo que yo, ante la duda, prendí el calefactor. Y ahora está espectacular acá. Pero viste la llovina, gris, ya es otra cosa, ya no es lo que veníamos teniendo, ya es de otra índole este clima. Y hoy 4:20, gente, o 20 del 4. Yo me imagino que ya muchos saben a qué hace alusión, referencia esta fecha, no solamente al tema elegante de Cumbia 420 Palos Negros, sino que viene de otro lado y teníamos ganas acá en Cambalache de adentrarnos en este mundo que nos toca bastante de cerca, ¿por qué no? Pero vamos a arrancar con la playlist que hemos preparado para este programa número 92. 92 son las emisiones de Cambalache hasta el día de la fecha. Se avecinan grandes cosas. Pero antes que eso vamos a arrancar con Good Morning Little School de Grateful Dead, una gran banda de la década del 60 que no sé si no sigue vigente todavía, mirá. Vamos a arrancar con la playlist del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Cambalache. Stay away. Come on now, pretty baby. Darling, come on home. You know I love you, baby. I got to get you all alone. Good morning, little school girl. Can I come home with you? Can't you hear me crying? Oh, hey! Oh.
tell everybody, baby. Lord knows you're fine. Come on now, pretty baby, now I just can't help myself. You're so young and pretty. I don't need nobody else. Good morning, little schoolgirl. Can I come home with you? Can't you hear me crying? Oh, hey. Oh. Good morning, little schoolgirl. Can I come home with you? Good morning, little schoolgirl. Can I come home with you? Tell your mother and your papa I'm a schoolboy too. I'm a schoolboy too. Hey, I'm a schoolboy too. I wanna be your chauffeur. I wanna ride your little machine. I wanna be your chauffeur. I wanna ride with your little machine. I wanna put a tiger, baby. I wanna put a tiger, baby. I wanna put a tiger, baby. Hey, you're a sweet little tank. Hey, baby, now yes I do. Ha, yes I do. Hey, I got to come on home with you. Tell your mother, baby, tell your papa. I tell your mother and your papa. Hey, I'm a schoolboy too. Hey, hey, I'm a schoolboy too. Ha, ha, I'm a schoolboy too. Ha, I wanna keep your company. Hey, I wanna keep your company. Ahí arrancábamos escuchando a Grateful Dead en la playlist de Cambalache. Le damos la bienvenida a mi amigo el ruso, que ahí se iba sumando, que tenía problemas para ver. Me dice, quienes están conectados en Twitch, ¿se ve bien, che? ¿O se ve, por lo menos? Perfecto. Ahora sí, bárbaro. Y bueno, bárbaro. Les comentaba antes de meternos en la música que que teníamos tema para el programa del día de hoy, que por supuesto surge a raíz de la fecha que nos convoca, que es este 20 de abril. A ver qué dice mi amigo. No sé qué te va. A ver, pará, yo te paso. Pará. Ahí, entra ahí, amigo. Perfecto. Bien, ahora sí. Les decía que vamos a estar metiéndonos en el mundo del cannabis, gente. No sé si todos están al tanto o no de que este número, ¿no es cierto? O esta conjunción de números, 4, 2 y 0, 420, está asociado al mundo canábico. Y si no lo sabías, bueno, hoy te vas a enterar incluso por qué
está asociado a este número, o a esta sigla, o a esta fecha. Primero, bueno, nosotros acá en el calendario, por supuesto, ponemos el día por delante, pero en otros lugares se pone el mes por delante, de acá el 4 de abril, por el mes 4, ¿no es cierto? Y el 20 por el 20 del mes. Pero bueno, hoy es 20 de abril y para la mayoría del mundo quizás simplemente sea un lunes más, ¿no es cierto? Sin pena ni gloria. Pero ahora sí, buenísimo amigo, buenísimo. Pero para cientos de millones de personas, hoy es una fecha con un significado bastante particular. No es feriado oficial, no está en ningún almanaque marcado, no lo decretó ningún gobierno. Pero sin embargo, se celebra en parques, en plazas, en universidades, en casas particulares, ¿por qué no? En ciudades enteras incluso, y en simultáneo, básicamente alrededor del mundo, esto que es conocido como el 420, Día Internacional del Cannabis, gente. Y la historia de cómo una fecha más, ¿no es cierto?, termina siendo el símbolo global de una planta que tiene más de 10.000 años de historia en la humanidad, arranca con algo completamente, podemos decir, ridículo, ¿no es cierto? Una juntada de unos pibes, unos 5 adolescentes aburridones, viste, ahí a las vueltas, con un mapa del tesoro, con una estatua del señor Louis Pasteur. Y en el patio de una escuela secundaria en California se empieza a gestar esta movida. Les voy a contar un poco la historia real, ¿no es cierto?, del origen del 420, que bueno, nosotros en alguna revista THC hace años, en el MGO nos habremos enterado. Pero la cuestión que corría el año 1971, y más precisamente en San Rafael, California, un suburbio bastante chiquito, ahí tranquilito al norte de San Francisco, en plena efervescencia, ¿no es cierto?, de la contracultura de la contracultura hippie. Recuerden, había pasado Augusto, que hacía tan solo 2 años. Cuestión que 5 amigos de la secundaria, los chicos Steve, Dave, Jeffrey, Larry y Mark, se hacían llamar los Waldos. Qué grande el Waldo, amigo. Le mandamos un saludo al Waldo. No por ninguna razón glamorosa se hacían llamar así, simplemente porque ellos se juntaban siempre a hacer tiempo y a quemar uno y ahí a charlar contra una pared del colegio. Entonces relacionado a pared en inglés, que es wall, derivado de ahí los Waldos. Un día resulta que Steve recibió algo inusual. Un mapa dibujado a mano. Imagínate para un adolescente conseguir que te llegue a tus manos un mapa con un tesoro aparentemente en el lugar indicado, y mínimamente te zambullís a la aventura, ¿no es cierto? El mapa lo había hecho el hermano de un amigo de él, un tipo que era guardia costero de ahí de California, que cultivaba cannabis en la península de Point Reyes, a unos 50 kilómetros de ahí. Y el tipo se había puesto un poco paranoico, se había perseguido, como quien diría la cosa, pensando que lo iban a atrapar, ¿viste? Así que decide abandonar la plantación y les dibuja y les da el mapa a los chicos para que fueran a cosecharla a ellos. Todo indicaba que iba a haber cannabis gratis para todos. En 1971, para 5 adolescentes, esto, imagínate. Era, como dijo uno de ellos años después, una obviedad total. Claramente, se iban a adentrar a la aventura. El problema iba a ser la coordinación, ¿no es cierto? Todos tenían actividades distintas que realizar, personales, qué sé yo, pero habían acordado que iban a ir todos juntos, los 5 amigos. Después del colegio, ellos tenían, uno hacían deporte, otro ensayaban, uno tenía una banda, cuestiones de la vida de cada uno, pero acuerdan un punto de encuentro y una hora. El lugar iba a ser la estatua de Louis Pasteur en el campus, y la hora indicada iban a ser las 4:20 de la tarde. Su código,
iba a ser, por supuesto, 420 Luis. Ese iba a ser el código entre ellos, que se fue cortando ahí en los días previos hasta que quedó simplemente 420. Era el código que tenían los 5 amigos para reunirse. Cuestión que se reúnen esa tarde a las 4:20 en la estatua de Louis Pasteur y se embarcan en la misión. ¿Encontraron la plantación? Te preguntarás vos. Nunca la encontraron. Fueron varias veces, siempre con el mapa en la mano, lo leyeron de distintas maneras. Siempre terminaron en el camino, dando vueltas, prendiendo uno, compartiendo, charlando, pero sin llegar a destino de que el mapa les indicaba, ¿no es cierto? Décadas después lograron ubicar al guardia costero, el original, el que había hecho el mapa, que estaba viviendo en situación de calle, y él mismo les confirma que el mapa era real, que la plantación era real, simplemente que nunca la habían podido encontrar. Pero bueno, el código, que era lo que venía yo a contarle esta historia, queda, ¿viste? Y lo que pasó después de esto, quizás sea una de las historias de transmisión cultural más improbables de suceder de la historia. Vamos a escuchar un tema de Jimi Hendrix y te sigo contando esta historia. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand? I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. And that ain't too cool. Hey Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Hey Joe, I heard you shot your lady down. You shot her down to the ground. Yeah. Yes, I did. I shot her. You know I caught her messing around town. Yes, I did. I shot her. You know I caught my old lady messing around town. And I gave her the gun. I shot her. All right. Show 'em one more time again. Yeah. Oh, nigga. All right. Hey, Joe. Where you gonna run to now? Where you gonna run to? Hey, Joe. I said, where you gonna run to now? Where you gonna go? Well, then, I'm going way down south. Way down to Mexico way. All right. I'm going way down south. Way down where I can be free. Ain't no one gonna find. Ain't no hangman gonna. He ain't gonna put a rope around me. You better believe that now. I got to go now. Hey, you better run on now. Goodbye, En este programa usamos fechas como excusas, nombres como disparadores y el pasado como espejo. Ahí escuchábamos Say Joe de Jimi Hendrix and the Experience,
Y antes de contarte cómo el término, este código de 420 se empieza a expandir, te cuento que los Waldos, estos 5 pibitos de California, tenían o tienen prueba física de todo esto que yo les venía contando. Conservan cartas, postales de aquellos años 70, donde usaban el término 420 en contexto canábico, ¿viste? Incluso hay una nota de un diario escolar y también una bandera que habían pintado con este código. Cuando el diccionario de Oxford incorporó el término en el año 2017, citó esos documentos como evidencia justamente para evidenciar que el término existía. Y el mapa del tesoro, que nunca funcionó, terminó en el Oxford English Dictionary. ¿Podés creer vos? Es una cosa increíble. El código 420 habría muerto en ese patio de escuela, en ese suburbio californiano, si no fuera por una conexión clave. Dave, uno de los Waldos, tenía un hermano que era técnico en sonido para los Grateful Dead, esta banda que escuchábamos cuando abríamos la playlist, ¿no es cierto? Que era una de las bandas más importantes de aquel movimiento hippie de la época, ¿no es cierto? Así que Dave empezó a pasar bastante tiempo en backstage, ¿viste? Ahí en el detrás de escena, en los ensayos, con los músicos, con los sonidistas, y el código se filtró. Lo escuchaban hablar de 420 al pequeño Dave y les cayó el código como para, che, ahí sale 420 de acá para allá. Cuestión que el código se filtra, sale de este grupo de amigos y los Deadhead, la tribu de fanáticos que seguían a la banda de ciudad en ciudad, agarran y se apropian del término, lo adoptan, ¿no es cierto? Y empieza a circular en los conciertos, primero de boca en boca, luego escrito en papeles, en los afiches, y empieza ya a... se les populariza el término, ¿no es cierto? Pero el salto definitivo ocurre en diciembre del año 1990, como 2 décadas después casi, en un show de los Grateful Dead que seguían tocando. Estaban en Oakland, ahí por hacer un show, y alguien reparte un volante que decía más o menos lo siguiente: encuéntrense el 20 de abril a las 4:20 de la tarde para celebrar el 420 en el Monte Tamalpais. Era como un fanzine, ¿no es cierto?, que convocaba a todos los amantes de la cultura canábica a encontrarse tranquilos el 4 de abril a las 4:20 de la tarde, como para celebrar y para que sea el punto de reunión entre ellos. Y esto nace, como les decía recién, en 1990, en un recital de los Grateful Dead en Oakland. También hubo otro mito que anduvo circulando, ¿viste? Que se comentaba que eran puras patrañas, porque durante muchos años circuló la leyenda de que 420 era el código de radio de la policía californiana para el consumo de marihuana en proceso. Sonaba verosímil, ¿no es cierto? Como tipo handy, 420, tengo un 420 acá, tengo un 420, tengo un NN, Natalia en 420. Era una persona sin identificar fumándose un faso, digamos. Sería básicamente así. Pero bueno, no, esto era mentira, era totalmente falso. Ninguna fuerza policial de Estados Unidos usó ni usa este código para nada relacionado con el cannabis. El mito lo popularizó el propio High Times en un artículo que supuestamente habían investigado, ¿no es cierto?, que así era, pero todavía claramente no habían investigado la historia real. La verdad salió después a la luz, esta historia que les estaba contando recién de los 5 chicos autodenominados Waldos. Vamos a escuchar a Non Palidece La Flor. Me armé de coraje esta mañana y corrí hasta tu ventana. Grité fuerte que te amaba y vos
La flor de Non Palidece, el gran tema. Mientras, bueno, se va sumando gente, le mandamos un gran abrazo a todos los cambalacheros y cambalacheras que se van sumando al aire de FM Delta 105.1. Estamos acá, en Cambalache justamente, siendo las 10 menos cuarto de la noche, charlando un poco sobre esta fecha que nos convoca, que es el 20 de abril, o más conocido como el 420. Ya te conté un poco entonces cómo, más o menos el contexto de por qué, más o menos, de por qué es hoy la fecha, ¿no es cierto? ¿Por qué el 420? Cumbia 420 Palo Negro, ¿de dónde te pensás que viene? Bueno, pero ahora vamos a meternos en la parte más interesante, porque tenemos que retroceder mucho en el tiempo, porque el 420 es apenas una anécdota, ¿no es cierto? Una de las anécdotas más recientes de una relación que con una planta que tiene miles de años, como te decía al principio. Cannabis es una de las plantas más antiguas cultivadas por el ser humano. Las primeras evidencias, de hecho, de arqueológicas, ¿no es cierto?, de uso de la planta de cannabis aparecen alrededor del año 8000 a.C. Esto en Asia, ¿no es cierto?, en Asia Central, lo que hoy sería China, Mongolia, la parte de Siberia, ¿no es cierto?, por aquel lado. Pero te hablo de 8000 años antes de Cristo. Se hallaron, ¿no es cierto?, fibras de cáñamo halladas en cerámicas de ese periodo. Obviamente no para fumar la marihuana, el cannabis en esas épocas, sino más bien para hacer ropa, para hacer cuerdas, para hacer redes de pesca. Todo lo que sería la industria del cáñamo, ¿no es cierto? Pero la historia se pone bastante interesante, porque en el año 2700 a.C., el emperador chino Zheng Yun, considerado el padre de la medicina china, documentó el cannabis en su farmacopea, como en su ¿cómo se llama? Bitácora de medicinas. Él documenta la planta de cannabis. Lo recetaba, dicen ya, sobre todo para el reumatismo, la gota, la malaria y, curiosamente, para la ausencia mental. Así lo encontré en un artículo hoy leyendo, que vendría siendo lo equivalente, un equivalente antiguo de medicina china muy ancestral, a lo que hoy llamaríamos déficit de atención, una cosa así, a la distracción. En ese momento se ve que se le llamaba ausencia mental. En India, el cannabis aparece en los textos védicos sagrados, los mismos textos que dieron origen al hinduismo, por ejemplo. Se la conocía en esos lados y en esos momentos con el nombre de Bhang. Era considerada una de las 5 plantas sagradas. El dios Shiva era conocido como el señor Bhang. ¿Sabes el dios Shiva cómo estaba? Todavía hoy, en ciertos festivales religiosos hinduistas, se consume una bebida ritual hecha con cannabis mezclada con leche. No, si estuve. Cambalache no para de traerte data, viejo. Opiniones también, por supuesto, pero tenés información pura y dura acá. Después me encontré con información sobre un pueblo nómade de las estepas de Asia Central, que eran conocidos como los escitas, que lo usaban en sus rituales funerarios, dice. El historiador griego Heródoto, en el siglo 5 a.C., describió como, después de enterrar a un rey, los escitas armaban una tienda hermética, ponían piedras al rojo vivo adentro, tiraban semillas de cannabis sobre ellas y se metían a inhalar el humo. Lo describió como una especie de sauna ritual, era básicamente el vaporizador más antiguo de la historia, gente. Después también me encontré con registros de cannabis en el antiguo Egipto, por ejemplo, donde bueno, dice que en la mismísima Pompeya, ¿no es cierto?, semillas carbonizadas en las ruinas, restos de cannabis quemado en altares del siglo 8 a.C., ¿no? Una recopilación de información de antaño, ¿no es cierto?, literalmente. Así que se puede decir que esta planta acompañó a la humanidad por todos lados durante todo el tiempo, ¿no es cierto? No como una droga de recreación, ni mucho menos, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa, sino más bien como una medicina, como un material, como un símbolo espiritual, incluso como una herramienta.
Pero después, a medida que iba buscando información, también, por supuesto, me fui encontrando con esos datos que nos gustan a nosotros, que nos encantan, esas curiosidades, ¿viste? Y me encuentro con el primer anestesiólogo de la historia. Dije, a ver, me mandé de cabeza el link, olvídate. El cirujano chino Hua Tuo, que vivió alrededor del año 200 después de Cristo, es el primer médico documentado que realizó cirugías bajo anestesia general. Y el loco usaba una mezcla anestésica que se llamaba Ma Fei San y contenía, escuchá, entre otras cosas, cannabis disuelto en vino. Operaba abdómenes, extirpaba tumores y dicen que sin cannabis sus pacientes habrían muerto de dolor. La anestesia quirúrgica moderna se atribuye recién al 1846. Así que este cirujano chino que nos encontramos acá en Cambalache, el señor Hua Tuo, hacía lo mismo pero 1600 años antes, viejo. Qué fenómeno. Como ya lo dijo Discépolo, vivimos revolcados en un merengue, y de los cambalaches se ha mezclado la vida. Venían de Bolivia, traían marihuana, pero en el camino lo paró la cana y no volvieron nunca.
Ahí escuchábamos Pedro y Juan de Embajada Boliviana, banda que es muy defendida acá desde Cambalache. Y antes escuchábamos a Andrés Calamaro haciendo Loco. Me muero, amigo. Vos decís que en tu primer show como cantante, estamos acá hablando con nuestro amigo y oyente el ruso, que dice que en su debut como cantante en un evento en Plaza América, acá en San Cayetano, imagino, con una banda llamada Viejos Crotos, entonaron las estrofas de Pedro y Juan. Qué grande. Se nos bajó el cantante unos días antes y salvaste la papa. Qué grande, amigo. Y mirá vos. Quizás uno de los mejores cantantes que yo conozco, amigo. Vos, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué me queda por acá? Bueno. Vamos contando, les estaba contando un poco la historia ancestral de la planta de cannabis, ¿no es cierto? Pero obviamente estábamos hablando de aquellos lados, ¿no es cierto? Y lejos de Asia, de toda esa parte. Pero en algún momento, por supuesto, llega a América, ¿no es cierto? Y como la mayoría de las cosas no autóctonas de estos lados, llega de la mano de los españoles, ¿no es cierto? Y voy a tratar de comentarles rápidamente cómo no solo llega a América, sino también cómo termina siendo demonizada. En el siglo XVI, más o menos, ya sabemos la historia, pero bueno, más o menos por ahí ingresa a estos lados las primeras semillas de cannabis. Lo trajeron principalmente como cáñamo, ¿no es cierto? Que es la variedad industrial de la planta, sin propiedades psicoactivas fuertes. Pero era fundamental para, como les decía hoy también se usaba antes, para hacer sogas y sobre todo velas de barcos. Para esto era quizás su principal uso. Y también mucha ropa. En las colonias inglesas de América del Norte, por ejemplo, el cultivo de cáñamo era obligatorio dentro de los cultivos. Era una de las plantas que estaban obligados a cultivar los granjeros del norte. En 1619, el primer parlamento de Virginia pasó una ley que exigía a todos los colonos cultivar cáñamo en sus tierras. George Washington y Thomas Jefferson cultivaban cáñamo, por ejemplo. Jefferson llegó a escribir sobre las propiedades de la planta en sus diarios. El cannabis psicoactivo llegó a Estados Unidos por otro camino, distinto. Con los inmigrantes mexicanos que cruzaban la frontera, huyendo de la Revolución Mexicana a partir de 1910, pasan hacia el norte las primeras semillas de cannabis, ya más del lado de las variedades psicoactivas, ¿no es cierto? Que tenían THC, ¿no es cierto? Que acá en América estaban desde hacía rato con más de la mano traídas por las migraciones españolas. Y en los años 30, década que muchas veces mencionamos acá en Cambalache, en plena Gran Depresión, ¿no es cierto? Con el miedo al inmigrante, por supuesto, quizás en su punto más alto hasta ese momento, aparece un hombre llamado Harry Anslinger que decidió que el cannabis era el enemigo público número 1. A este tipo se le ocurre demonizar a la planta, ¿no es cierto? Catalogarla de enemigo a la planta en sí. Y es así como Anslinger, que era el jefe del Buró Federal de Narcóticos, tenía un problema. Después del fin de la prohibición del alcohol en 1933, su agencia se había quedado sin mucho que hacer, ¿no es cierto? Habían quedado ahí en veremos. Porque ya la época de la prohibición, de la ley seca y demás, había quedado obsoleta y estaban ahí los tipos. Necesitaba un nuevo enemigo, ¿no es cierto?, para justificar su presupuesto y su poder que tan fuerte había sido en esos momentos. Entonces, ¿qué agarra? Al cannabis como enemigo número 1. Encuentra ahí, ¿no es cierto?, su punta de hilo. Y la estrategia fue brutal: asociar la planta con los inmigrantes mexicanos y con la comunidad negra. Típico del buen yanqui, típico. Cambió deliberadamente el nombre de cannabis, que tenía connotaciones médicas neutras hasta ese momento, por marihuana, con J. Una palabra de origen español para evocar lo extranjero y lo peligroso.
Y bueno, el loco empezó a hacer una campaña pública impresionante, muy grande, ¿no es cierto? Empezó a declarar de manera escalofriante. Decía cosas como que la marihuana hacía que los hombres negros olvidaran cuál era su lugar en la sociedad, que el jazz, que llamaban música satánica, era producto de la marihuana, que la planta convertía a los hombres pacíficos en asesinos y cosas por el estilo. Y le estoy hablando de declaraciones literales, nada de exageraciones acá. Y bueno, ahí automáticamente se financió y se apoyó una campaña de propaganda masiva. El ejemplo más famoso es la película Reefer Madness del año 1936, que mostraba a jóvenes consumiendo marihuana y volviéndose automáticamente locos, violentos y moralmente depravados. Esto era pura ficción, ¿no es cierto? Utilizada como campaña de miedo y de instaurar en la sociedad la demonización de la planta de cannabis. En 1937 el Congreso pasó el Marijuana Tax Act, que efectivamente prohibía el cannabis en todo Estados Unidos. Para ese momento la Asociación Médica Americana se opuso públicamente, argumentando que la planta tenía valor medicinal real, que era utilizada en distintos tratamientos, y que la prohibición era un error. Lo ignoraron por completo y la prohibieron. Vamos a escuchar a Cañamán, Dejate llevar. No puedo parar los pies, ahora me siento bien. Darás color a tu vida si bailar reggae. Mi barca en la playa está, los remos los guía el mar. Estoy ya lejos de todo, me dejo llevar. Déjate llevar. Si tienes algún problema, si te ha dejado tu nena, la vida da muchas vueltas, aprende a rodar. Déjate llevar. Si tienes algún problema, tú suéltate la melena, yeah. Júntate contigo mismo y ponte a bailar. Déjate llevar. Cuando dentro de ti no quepa más dolor, más tristeza, podrás escribir tu meta, encontrarás tu fortaleza. Si no le rascas mano, al canuto no le das. Esta música caliente lejos te trasladará. Color a tu vida si bailar reggae, si bailar reggae, bailando 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 reggae, reggae music me hace sentirme bien, conecta contigo mismo y ponte a bailar. Déjate llevar. Reggae music, te sentirás muy bien, yeah. Júntate contigo mismo y ponte a bailar. Déjate llevar. Si tienes algún problema, si te ha dejado tu nena, la vida da muchas vueltas, aprende a rodar. Si tienes algún problema, tú suéltate la melena, júntate contigo mismo y ponte a bailar. Cuando dentro de ti no quepa más dolor o más tristeza, podrás rascar tu peta, encontrarás tu fortaleza. Si no eres rastaman, el canuto no le das. Esta música caliente lejos te trasladará. Dentro de ti no pierdas la energía positiva, en el aire se respira el nuevo sonido resta. Solamente necesito que nos dejemos llevar. Rastafari está conmigo, pronto lo descubrirás. Hey, reggae music, reggae lo baila. Reggae es tu canción, te lo digo y lo puedes ver. Reggae music, reggae lo baila. Reggae es mi misión, reggae es tu canción. Reggae music me hace sentirme bien. Conecta contigo mismo y ponte a bailar. Déjate llevar. Reggae music, te sentirás muy bien, yeah. Júntate contigo mismo y ponte a bailar. Déjate llevar. Si tienes algún problema,
Cañamán, déjate llevar, hacía añares que no escuchaba este temón. Y bueno, mientras armaba acá el bloque en el cual estamos adentrándonos, en este cambalache número 92, donde estamos hablando acerca de la planta de cannabis, ya repasamos el 420, esta fecha y demás, me parece importantísimo tratar de brindarles a todos los oyentes y a todas las oyentes que tienen Cambalache un poco de información, ¿no es cierto? Y de que después cada uno vaya sacando sus propias conclusiones, como es, creo yo, de las mejores formas y más sanas que hay. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, muy chiquitos, que se nos presentaban las primeras veces que escuchar de la marihuana y demás, la desinformación era absoluta y total. No había, pero nada de información, solamente, imagínate que nosotros siempre nos reímos, bueno, no importa, de algunas anécdotas de gente mayor, sobre todo, que no tenía la información para brindárnoslas a nosotros, y nosotros tampoco la teníamos a mano. Hasta que después, cuando yo ya me había ido de acá, estaba en La Plata y demás, que conocimos la revista THC, que fue la primera información que nosotros obteníamos acerca del tema, que realmente era una revista que se dedicó muchísimo a informar, a reducción de daños, a enseñar a cultivar, etcétera, etcétera. Y también a entretenernos, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahí recién íbamos teniendo las primeras informaciones y de hecho igual nos costó muchísimo aprender y demás. Pero bueno, hoy con la cantidad de información que hay a mano, también sabemos los contrapuntos que esto tiene, y también porque está a la vista que por más que la información esté a la mano, si alguien no la facilita o no nos guían más o menos por dónde buscar o cómo o qué buscar o desde qué punto de vista encararlo, muchas veces la información va a estar ahí y se va a llenar de telaraña nomás. Por eso quería contarles un poco, aunque sea, el lado de la ciencia, ¿no es cierto?, que rodea al cannabis en sí y las propiedades que tiene y demás. Porque obviamente no es solo política la historia del cannabis en el siglo XX, sobre todo y más que nada es también científica. El descubrimiento quizás más importante de esta historia no tiene que ver con la planta, sino tiene que ver con nosotros mismos, ¿no es cierto?, con las personas. En 1964, un químico israelí llamado Rafael Mechoulam logró aislar por primera vez el principio activo del cannabis, que es el THC, que alguna vez se habrán escuchado nombrar, los tetrahidrocannabinol, ¿no es cierto?, el tetrahidrocannabinol. Esto explicaba que producía el efecto, lo que producía el efecto psicoactivo, ¿no es cierto?, de la planta. Pero no explicaba cómo funcionaba en el cerebro, obviamente. Esto tardó como 20 y pico de años más en descubrirse. Fue recién en 1988 cuando investigadores encontraron que el cerebro humano tiene receptores específicos para el THC. Los llamaron receptores CB1. Eran los más abundantes del cerebro, de hecho, más que cualquier otro tipo de receptor de neurotransmisiones, ¿no es cierto? Obviamente la pregunta que surgió fue ¿por qué tiene el cerebro humano receptores para una sustancia que produce una planta? La respuesta a esto llegó recién en el 92, no hace tanto. Y fue bastante revolucionaria, se podría decir. El cuerpo humano produce sus propios cannabinoides, sus propias versiones naturales del THC. Este científico israelí que les nombraba al principio lo descubrió y lo llamó anandamida, derivado de la palabra sánscrita ananda. Y bueno, que significa, en verdad, todo esto que yo puse esta palabra acá en el guión era para explicarle que significaba felicidad o bienestar esta palabra. Por eso le puso esta terminología, ¿no es cierto? Y bueno, esto cambió todo. Significaba que tenemos un sistema endocannabinoide dentro del sistema de cada uno, ¿no es cierto?, dentro de nuestro cuerpo,
con sus propios mensajeros químicos y sus propios receptores, ¿no es cierto?, que regula cosas fundamentales como el dolor, el estado de ánimo, la memoria, el apetito, el sueño, la inflamación, las respuestas al estrés, etc. Y este sistema no evolucionó para que los humanos pudieran fumar marihuana, claramente que no. Evolucionó hace más de 500 millones de años, cuando aún no existíamos tal y como éramos. Dicen que las langostas tienen sistema endocannabinoide también, los peces también lo tienen. Es uno de los sistemas de regulación más antiguos del reino animal. Y todo esto me lo encontraba ahí leyendo en cantidad de información de textos bastante aburridos, científicos, pero me parecía fundamental darle un marco teórico a todo esto, porque también quería llegar al otro componente famoso que tiene el cannabis, que es el CBD. Así como está el THC, que era el que les mencionaba recién, está el CBD, con B larga, que es el otro componente, ¿no es cierto?, de cannabis, que no tiene efecto psicoactivo, funciona diferente, no se une directamente a los receptores, sino que inhibe la degradación de la anandamida natural, dejando que el cuerpo tenga más de su propia sustancia de bienestar circulando. Y por ahí ustedes habrán escuchado ahora un montón de cuestiones a la venta, como aceites, cremas, derivadas de cannabis, que por lo general son realizadas con plantas de marihuana que tienen mayor cantidad de CBD en su composición que de THC. Vamos a escuchar un tema de Marley, porque si no esto no tendría ningún tipo de sentido. Bless
de lunes a viernes a las 9 de la noche, Cambalache por FM Delta. So Much Trouble in the World de Bob Marley and the Wailers. Para meternos en este último bloque del Cambalache de hoy, 20 de abril, siendo ya las 10 y 20 de la noche. Se me pasó la hora rapidísimo, pero bueno, no me puedo ir sin contarles cómo más o menos nos encuentra hoy en día, ¿no es cierto?, la situación. Ya pasamos por todo un andamiaje de idas y venidas, de criminalización a la planta, etcétera. Pero bueno, desde los años 90 para esta parte el mundo empezó un poco a dar marcha atrás, ¿no es cierto?, o a relajarse un poco con este tema, o a entender que también la criminalización había sido incluso una traba muy fuerte para la ciencia, para que sigan avanzando en los estudios y demás. Y por ejemplo, Uruguay fue el primer país del mundo en legalizarlo completamente a la marihuana, incluso con su uso recreativo incluido, ¿no es cierto?, en el año 2013, ya antes, a mediados de la década del 90 en California, donde había empezado todo, donde había empezado toda esta historia, ¿no es cierto?, del Día Mundial de la Marihuana y demás. Fue en el primer estado donde se empezó a legalizar el cannabis de manera medicinal. Pero bueno, recién en el 2013 en Uruguay, que fue el primer país del mundo en legalizarlo completamente. Canadá siguió en el año 2018 y hoy ya más de 50 países tienen alguna forma de cannabis legal o descriminalizado, ¿no es cierto? Incluso Argentina con el programa del ReproCan, ¿no es cierto?, que seguramente conozcan o hayan escuchado nombrar. Si no, podés tramitarte vos esto mediante un médico que esté vinculado en el programa y demás. Bueno, entra a Google, pones ReproCan y ahí vas a poder tramitar tu permiso para cultivar y tener en tu poder, ¿no es cierto?, marihuana, siempre y cuando tengas un consentimiento de un médico y una historia clínica abierta, etcétera, etcétera. Cuestión que, bueno, en el presente, el 20 de abril, por ejemplo, del año pasado, buscaba yo a ver en los países donde está legalizado la venta mediante regularizada, ¿no es cierto? Busqué a ver el dato de las tiendas que venden cannabis legales en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, y encontré que se registraron más de $50 millones en venta solo en el 20 de abril del año pasado. Entonces, ese tesoro que a los pibitos Waldo le habían dado para que busquen esa plantación, que no sabemos si existía o no, en Point Reyes, terminó siendo una industria de decenas de miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, hoy en día. Obviamente, de acá también todas las regulaciones. Pero bueno, durante miles de años fue medicina, fue fibra, fue utilizado para rituales sagrados. Se volvió en un momento el símbolo del crimen. Acá se han llegado a escuchar barbaridades al respecto, a ser metida en la bolsa de un montón de otras sustancias que nada tenían que ver, asociada al caos moral en su momento. Una sustancia con efectos reales, positivos y negativos, ¿no es cierto?, que merece ser entendida y no simplemente demonizada o romantizada tampoco, ¿no es cierto?, por supuesto. Por eso me pareció importante traerlo al programa de hoy y tratar desde donde uno podía ir tirando un poco de data. Gente, me despido hasta mañana a la misma hora de siempre, 9 y moneda, acá en FM Delta 105.1 como siempre. Si te prendiste tarde y querés escuchar el programa completo, o si se lo querés recomendar a alguien, lo mandás directo a YouTube, lo que lo busquen en Cambalache Radio ahí en YouTube, y vas a poder escuchar este y todos los programas anteriores en el canal de Cambalache Radio. Nos vamos escuchando a Fidel Nadal, Rasta no es religión. Hasta mañana, chau. Rasta no es religión, Rasta es tradición, por eso lo ponemos
eso lo ponemos en esta canción. Vos verás si hay emoción.